agarramos a Deming, porque Deming es uno de es la base de las normas y la base de cualquier proceso. A mí me da terror de Deming. Yo, la verdad que en mi vida personal y cuando yo voy a una organización, quisiera ver que se cumpla este proceso. Es muy complicado porque exige una disciplina, exige que la organización acompañe estos procesos, ¿verdad? Y, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, esto fácilmente se ve, lo pueden analizar en una organización de servicio de vuelos aéreos. Cuando uno compra un pasaje, ¿verdad? Todo está planificado, los vuelos, a qué hora salen, de dónde vienen, a qué hora, a dónde llegan, ¿verdad? Una vez que compra uno su pasaje, espera que suceda. Si me han dicho a las 10, ¿verdad? Estoy a las 10 y voy chequeando. Sí, ya estoy a las 10 para embarcarme. ¿Me embarco sí o no a las 10? ¿Qué pasó? Si me embarqué muy bien y digo yo, ya llegué a mi destino, y digo, escucha, qué bueno este vuelo, funcionó tal como estaba programado. Pero cuando yo agarro mi pasaje, digo, yo compré para las 10 y estoy a las 10 y resulta que el vuelo se retrasó o se adelantó, no sé, no. La próxima vez, en la mejora, digo, en la próxima vez no voy por esta línea, ¿verdad? Entonces, todas las actividades ameritan hacer esa evaluación. Todo lo que ustedes, yo por ejemplo en las clases hago un Deming, en qué fallé, qué hice bien, qué me quedo aquí, porque puedo hacer fácilmente, se puede hacer, esto se hace en la teoría y esto en la práctica, pero todo el tiempo uno tiene que chequear, yo hice esto y me salió bien, me salió mal, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo mejorar? Ya lo voy a mejorar así, entonces otra vez para esa mejora, otra vez te planificas, lo haces y ves entre esto y esto, sí, cumple o no cumple. Si cumple, belleza, hazlo mejor. Si no cumple, haz un plan de mejora y así nuestra vida, nuestras actividades cumplen el ciclo de Deming. Y vamos a ver cada una de estas facetas que es importante profundizar, ¿verdad? Hay muchas ventajas manejando Deming. Muchas veces también jóvenes, nosotros la hacemos y no nos damos cuenta que la hemos hecho, no nos damos cuenta. La hacemos y no hace falta ir a un diagrama o ir a una figura o ir o ver un esquema o poner tantos hacen tal cosa, eso no hace falta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué trabajamos con Deming? Trabajamos para sostener que la organización constantemente esté entrando en mejoras. Voy a volver un poquito, lo voy a borrar algunos archivos que tenía, pero vamos a mandar los archivos exclusivamente de Deming. El plan es la etapa inicial. El plan es la etapa donde uno crea. ¿Qué es un plan? Un plan es la anticipación de las actividades que va a hacer al futuro. Es el trabajo de escritorio. Es el trabajo donde yo voy manejando las cosas que voy a hacer. No se olviden, jóvenes, el plan no es para atrás, el plan es para adelante. No puedo planificar para hace 2 semanas, ya pasó. Hoy día, eso me decía ayer, se murió un señor con COVID y me decía la señora, la viuda, me decía, quiero saber dónde he fallado, por qué no hemos podido controlar, por qué quiero saber una persona preparada. Le decía yo, lo de atrás ya no devuelve a lo de adelante. Por más que aquí puedes encontrar culpables, no culpables, si tomó o no tomó, ya no lo soluciona el problema. Pensemos cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Cómo la vida nos depara las cosas de aquí en adelante. Para atrás no. Y fíjense que para atrás siempre buscamos a quién acusar. ¿Quién tiene la culpa?
En el plan no puede haber eso. El plan es de aquí para adelante, ¿verdad? El plan debe de ser, en algunas empresas es a muy largo plazo, otras a mediano plazo, otras a corto plazo. Nosotros tenemos un plan de clase semanal. Yo todo aquí tengo en mi escritorio, tengo las clases que lo pongo y voy leyendo, que les voy a dar de forma resumida hay harto en estos temas, hay muchas cosas que pueden aprender. Entonces, cuando yo hago la clase me voy dando cuenta qué es lo que falta, qué es el plan. Es una lista de tareas que yo debo hacer. Es lo que yo debo hacer a mediano o a largo plazo. ¿Qué es hacer o qué es implementar, verdad? Do está en inglés. ¿Qué significa hacer? Hacer significa todo lo que yo he dicho que yo voy a hacer, lo tengo que cumplir. Por eso que mi plan debe ser muy bien elaborado. Debo hacer una simulación, ¿cómo sería? Tengo que hacer un ejercicio teórico de cabeza, ¿verdad? ¿Sale o no sale? Tiene que ser acá. Tengo que simular cómo funcionaría para que cuando yo vaya, esto funcione, lo haga perfectamente. Por eso conocí yo en una universidad de Colombia, la Universidad Javeriana se llama. La Universidad Javeriana tiene la carrera de Ingeniería Industrial en las pymes, no en la universidad, allá en las fábricas. Y en la fábrica está el profesor con el alumno. Y el alumno ya conoce la empresa y le dice al profesor, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sabe qué, profesor? He planeado, he dicho que voy a hacer esto. Tiene su carpeta. Esto es, bueno, póngase a trabajar. Y después, cuando usted termine, le dice, me va a mostrar qué problemas tuvo, cómo cumplió su plan, cómo realizó, qué le faltó o qué está de más, me va a avisar. Entonces llega el profesor a las 6 de la tarde y el alumno dice, ¿sabe qué, profesor? No me había anotado esto. No anoté que tenía que medir los desperdicios y tenía que medir. No anoté esto, entonces la próxima no se va a olvidar porque ya no le va a tocar en esta área, le va a tocar en otra área. Entonces ese es el plan, es anotar todas las cosas que yo, y estoy hablando anotar, escribir. Todo lo que yo tengo que hacer, lo tengo que escribir. Lo mínimo que tengo que, no se me puede escapar, por eso tengo que ensayar. Y después todo aquí hacer, quiere decir, todo lo que yo he escrito lo tengo que implementar. Si yo he escrito burreras, no voy a implementar burreras, escribiste mal, porque no hay opción para eso. ¿Qué es la verificación? La verificación es comparar entre lo que yo dije y lo que yo hice. Había dicho que voy a comprar 3 pernos y resulta que fui a comprar y no habían 3, compré 2. Pero había dicho que voy a comprar de la tienda A y en la tienda A había solamente 2. ¿Qué hice? Fui a buscar la tienda X para comprar uno más y no había los 3, no lo podía armar. Ah, que falló tu plan. ¿Por qué no dijiste que no solamente comprabas de A y después poner comprar de A o de X? Eso debería poner, porque si es de A, está al frente de tu casa A. Si es X, está a 2 horas de tu casa. Ya te retrasó el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que si ustedes no hicieron un buen plan, no les va a salir una buena operación. Todo depende del plan. Entonces, no digas comprar de A. Vas a comprar de A o de X. En caso de A va a tardar tanto, en caso de X va a tardar tanto, entonces el proceso se va a retrasar o va a ir normalmente.
¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Entonces, jóvenes, y aquí cuando llegue aquí y vas a ver que esto no coincidió, vas a decir falló el plan. O falló, no supieron hacer. ¿Qué es la verificación? Es comprobar que todo lo que has hecho, que todo lo que has dicho, perdón, en el plan, se hace en el hacer. ¿Está claro? Entonces, si nosotros hemos hecho esto, siempre hay un resultado, joven. La verificación no termina, sí, está bien, no termina ahí. ¿Dónde termina? Si está bien, jóvenes, perfecto, hay que regalarle flores y decirle, ¿sabes qué, Choquito? Siempre tienes que hacer eso así. Y si puedes, lo haces mejor. Eso se llama, esto que se llama actuar o mejorar. Ok, pero tienes que hacerlo mejor la próxima vez. Está muy bien lo que hiciste, pero hazlo mejor. Eso se llama la mejora. Y si has hecho mal, le tienes que decir, ¿sabes, Choquito? Fallaste. Tienes que, eso que está mal, lo tienes que mejorar. Y para mejorar, otra vez vos tienes que planificar cómo vas a mejorar, etcétera, etcétera. Y así sigue el ciclo de Deming. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Qué les parece? A ver, ¿a quién le gusta? ¿Quién tiene una experiencia que me cuente? Ya pues. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Se han ido? A ver, ¿dónde están? 82, ahí están muy bien. Faltan No, 10. ingeniero. A ver, cuéntame, hijo. Fernando. ¿Alguien tiene una experiencia de esto? Nadie. Bueno. El otro día, A ver, Fernando, comenta. en mi empresa, por ejemplo, yo estoy haciendo una mejora en el área de barra de cereales. Y yo ya había informado a la empresa que iba a ir a buscarlo al técnico, al mecánico, para que venga a ver la maquinaria y en qué se podía mejorar. Ya había hecho mi plan, había dado al técnico, a qué hora iba a llegar y todo por el estilo. Llegué a la empresa, solicité la movilidad de la empresa, me la prestaron, nos fuimos, me fui a recoger al técnico y a la vuelta, cuando recogí al técnico, se me pinchó la llanta. Y entonces ahí me fregó el plan, porque en la tarde teníamos que hacer otras cosas, teníamos que ir a ver un maní, en qué calidad estaba. Y entonces no tomé en cuenta que podría pasar algo en el camino que me afecte mi horario o que me afecte el plan que yo tenía, ¿no? Entonces, pienso que debí tomar en cuenta un margen de error o algo que podía pasar, porque ya aprendí que siempre pasa algo y que si uno dice una hora, puede ser una hora más. Toda la vida pasa algo, o se atrasa el mecánico, o se te pincha la llanta, como en este caso. Siempre pasa algo, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta eso, creo yo. Eso es mi... Me parece muy bien. Ya, y fíjense que todo viene con la experiencia, ¿no? Todo viene con la experiencia. Es importante aprender, pero como decía nuestro amigo Shigeo Shingo, aprender haciendo. Si no hubiese tenido ese problema, ya nunca más él va a tener que arriesgarse así, se va a tener que dar más tiempo, porque ya la realidad le muestra otra cosa. Siempre nos vamos acomodando, ¿verdad? Para mí, el ciclo de Deming es un desafío. Y van a ver ustedes, yo pongo otro ejemplo, el caso de los trabajos dirigidos. A ver, vamos, Luisa. Luisa Carballo. ¿Querías hablar, niña? Sí, ingeniera, lo activé la mano, me equivoqué. Ya, ¿no quieres hablar? Bueno, por ejemplo, en el caso de
En el caso de los trabajos dirigidos, es un DEMI, jóvenes. Hacen su perfil, corrijo su perfil, hacen su perfil, corrijo, hay cosas que hay que verifico si el perfil con lo que están haciendo está bien, corrijo y le digo, vaya a cambiar esto, vaya a mejorar, y otra vez. En todas las actividades, ya sean operativas o de servicio, está hecho el ciclo de DEMI. Entonces vamos a tener un tallercito de esto, les voy a mandar un ejercicio para que podamos hacer nuestro propio ciclo, ¿ya? Muy bien. Entonces, es necesario para ir trabajando, ir avanzando con la asignatura, trabajar con algunos esquemas, con algunos procesos, diagramas. El ingeniero se comunica mucho a través de instrumentos, a través de gráficas, de diagramas. Por ejemplo, en Deming todo se puede hacer en gráfica, ¿verdad? Y algo que no se ha, yo he tenido problemas con algunos alumnos que yo les digo, ¿qué es un diagrama, un procedimiento, qué es un flujo? ¿No? Entonces los alumnos no saben lo que es un diagrama, no saben lo que es un flujo hasta ahora y quieren ser ingenieros. Para eso, como ya sé que su problema es tener claro lo que es un proceso, lo que es un procedimiento, he traído ahora los procesos, ¿verdad? Ya tiene que estar en nuestra mente bien claro lo que es un proceso. Un proceso son actividades que están ordenadas y de forma sucesiva. Normalmente, ¿quiénes hacen las tareas? ¿Quiénes hacen las operaciones? Desgraciadamente vamos a decir que son las personas. Algunos me dicen, señora, pero eso lo hace la máquina. Ya pues, hace la máquina, pero ¿quién ordena que haga la máquina? Son las personas, ¿verdad? Son las personas. Entonces, es importante saber que los procesos, ¿sí?, son actividades que realizan las personas sobre algo, para algo, ¿verdad? Siempre buscando obtener un resultado. Y que estos procesos no sean solamente para mí, todo está para satisfacer a los clientes. Todo proceso que se hace en la organización es para cumplir con una necesidad, con un requerimiento que tiene el cliente. Algunos clientes inclusive llegan a convencerse, tanto quieren esa organización que saben qué procesos tienen que realizar los de la organización para su satisfacción. Imagínense ese extremo. Por ejemplo, yo les voy a decir, si ustedes han pedido Coca-Cola, tienen ahí el súper y han pedido Coca-Cola, ustedes se lo saben de memoria el proceso de la distribución. Y dicen, a ver, si ha salido el camión a las 7 de la fábrica y está a 8 kilómetros, y si no hay trancadera, llegará en 1 hora, entonces va a estar a las 9, por decir algo. Ya antes. ¿Por qué? Porque es un proceso la distribución de Coca-Cola, porque cuando llega al súper, yo voy a bajar, me van a poner en las vitrinas y yo voy a vender Coca-Cola. Y por cada botella que venda voy a ganar $1, por decir algo. Ahí está el valor agregado. Ese es un proceso de distribución. Entonces, tanto así que yo, cliente, yo super cliente, conozco el proceso de memoria y lo puedo inclusive acelerar. ¡Ay, qué macana! Hubo un bloqueo en tal lugar. Pucha, si ahí no va a llegar y no voy a vender Coca-Cola, entonces digo yo, ya sé en qué parte del proceso se quedó trancado el proceso, yo puedo hacer las veces, ayudar y hacer de que pronto llegue ese producto, porque lo conozco el proceso. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, importante conocer, si el cliente conoce el proceso, mucho mejor yo tengo el derecho de conocerlo al dedillo. ¿Cómo voy a esperar que el cliente esté pensando en que va a haber bloqueo en tal lugar y estoy trancado en mi proceso?
Yo como cliente, como organización, debo decir, pucha, hoy día va a haber bloqueo en tal parte, no te vas por la ruta A, andate por la ruta Z para que puedas llegar, ¿no es cierto? Entonces, eso significa conocer el proceso. Y en cada una de las actividades donde hay interacción, ver la mejor forma de que esa interacción pueda realizarse de forma amigablemente y con alto sentido de coordinación. Ese es un proceso, ¿verdad? Ahí están diferentes formas de trabajo, pero a cada una de estas le llamamos proceso, porque son todas las tareas que se realizan mutuamente entre ellas en busca de un resultado. No se olviden que el proceso para nosotros es determinante en la empresa. Y no hay un solo proceso en la empresa jóvenes, hay N procesos. Y cuando lastimosamente ustedes no están yendo a la empresa, a la fábrica, ¿no es cierto? Pero yo les puedo comentar, jóvenes, que cuando vamos a la fábrica, el alumno llega a la puerta de la fábrica y tiene que tener la capacidad de identificar los procesos. Y la primera tarea era antes, ¿cuántos procesos ha identificado en su visita a la empresa? Y algunos me decían 1. Yo les decía, mal, error. Otros decían 5, 6. Hay muchos procesos. Por ejemplo, seguimos hablando nosotros seguimos hablando de Coca-Cola. Entras a Coca-Cola y te das cuenta que hay un proceso de administración de personal. Están ahí en las entrevistas. Te das cuenta que hay un proceso de distribución. Te das cuenta que hay un proceso de laboratorio donde están haciendo ensayos del agua, de todo. Te das cuenta que hay un proceso de recepción de los envases. Hay proceso de distribución del producto acabado. Hay un proceso de distribución o de recepción de botellas. Hay un proceso de lavado de la botella, de las retornables. Hay otro proceso que es de limpieza, etcétera. Mire, se los he cantado todos los procesos y eso que no he llegado todavía al proceso de elaboración de jarabe, al proceso de embotellamiento, al proceso de tapado, al proceso de sellado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cada uno de estos procesos entran actividades, se relacionan y le dan un valor agregado, ¿verdad? La suma de estos valores agregados es la utilidad que tienes para poder decir que tu proceso tiene un valor agregado. Entonces, jóvenes, qué importante es el proceso. El proceso está en nuestras vidas, el proceso está en nuestras actividades, solo que nosotros tenemos que ser capaces de identificar a los procesos. Hay modelos básicos de procesos que debemos de conocer, pero ya lo sabemos que los procesos tienen entradas, tiene transformación y tiene salidas y será un proceso de alta calidad, será un proceso de muchos beneficios si logramos trabajar con eficacia y con eficiencia. Para mí estas dos palabras que ya vamos a ver en la ISO, que está en el vocabulario, es muy importante. La eficacia, jóvenes, la norma dice por lo menos cumpliendo con lo que se establece, dice. La ISO 9001 para la certificación no pide eficiencia. En todos los documentos dice mejor si es con la eficiencia, dice. Pero dice al menos se cumpla con la eficacia. Así dice. ¿Qué es la eficacia? Es cumplir lo que nosotros nos hemos propuesto. Es cumplir con lo que nos hemos planificado. Por ejemplo, yo he dicho voy a comprar, en la mañana voy a comprar tal materia prima en tal cantidad y con tanto. Yo lo debo cumplir. Y llega la tarde y compraste, ay, me olvidé. Ese proceso no tiene eficacia.
no te puedes olvidar. Lo que está dicho lo tienes que hacer. Pero si hubieses comprado esa materia prima y además ya está en condiciones para procesarlo, ya ha cumplido todos los requisitos de calidad, eso se llama eficiencia. No solo compraste, sino la pusiste en buenas condiciones del proceso. Eso se llama, ¡ay, qué bien! ¡Ucha, me ganaste! Sos inteligente, lo hiciste muy bien. Mira, has hecho lo que ni siquiera yo había pensado. ¡Qué bueno! Eso se llama eficiencia. Entonces, la eficacia es el cumplimiento del proceso y la eficiencia es hacerlo mucho mejor. Otro término que yo siempre, un ejemplo que yo siempre lo hacía con mis alumnos y les decía, aunque ahora ya no funciona este concepto, pero se los voy a contar. Decía yo, si ustedes van a la oficina de ingeniería industrial y le piden una carta, entonces mi secretaria era la señora Nair, le piden a la señora Nair una carta y ella hace la carta, me la muestra la carta y le miro la carta y dice, hoy día es 27 y ella había puesto 21. Le digo, Nair, no es 27, es 21. Ah, ya, se lo corrijo. Bueno. ¿Y qué hizo con ese papel? Turururum, al canastillo. Entra y otra vez va y corrige solamente, en vez de poner 27, ya le puso 27 y me la traía esta ingeniera, ya le cambia la fecha. Viene, me lo muestra y resulta de que no pueden ir, aquí dice, firma el director, yo soy directora, no soy directora. Ay, se lo corrijo, otra vez tira el canastillo. 3, 4 veces le he mandado a observar y porque creía que al decirle que estaba mal la fecha, ella iba a leer todo y corregir todo, no lo hizo. Después, cerca de las 2, el chico desde las 8 y a las 12 me dice, mira, ya está la carta. Así ya está, ya lo firmo. Eso se llama eficacia. Generó desperdicio, generó basura, pérdida de tiempo, credibilidad, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso se llama eficacia. ¿Y qué era la eficiencia? Con el mismo ejemplo. Le mando a hacer la carta, viene el joven y le dice, por favor, una carta para mis prácticas. Ahorita se le deme su nombre y su registro, chan, ya está. Además que yo ya tenía las hojas firmadas para las prácticas. Entonces solamente mete la carta y imprime, cambia la fecha y pone el nombre de la empresa y dice, toma, hijito, ahí está tu carta. No hubo necesidad que me busque porque ya lo había hecho con anticipación, las cosas, ella conocía los procesos que se hacían normalmente, ya estaba prevista. Eso se llama eficiencia. Hasta que el chico esté terminando de darle su registro y su empresa, ya estaba el papel en la máquina, imprimió y ya él no tardó ni 5 minutos. Eso se llama eficiencia, anticiparte a las cosas o hacerlo con valor agregado. Ese tiempo que este joven perdió acá, este joven no lo hizo cuando las organizaciones trabajan con eficiencia. Entonces, jóvenes, importantísimo saber que en la etapa final del proceso se puede hacer considerando siempre que nosotros al menos podemos ser eficaces, al menos, pero mejor si trabajamos con eficiencia. Algunas formas de mostrar los procesos, que son las entradas, las interacciones y las salidas. Estos son macroprocesos de mostrar lo que es un proceso, ¿verdad? Siempre es importante que a la entrada tomar todas las previsiones en el proceso. Es importante tener gente que tenga capacidad de trabajo, que conozca la organización, que conozca los requisitos, que tenga formación en las materias, que tenga formación, conocimientos de universidad, por eso se llama conocimientos. Y es importante también que a la salida ver cómo nos ha
salido el producto, qué características ha satisfecho, se cumple o no se cumple con el proceso. Hay un montón de material sobre este tema, pero es importante saber que este es un proceso. Yo no quiero alargarme mucho en el proceso, pero también es importante saber en cada lugar cuáles son los requisitos que deben existir. Ya les vuelvo a decir que es una pena que no estén en la empresa, pero muchos también ya conocen de algunas empresas, tienen una realidad y eso es importante rescatar. Hay varios diagramas y procedimientos que se deben hacer. Muchos, la teoría dice que hay diagramas de operaciones de proceso, diagramas de flujo, diagramas de recorrido, diagramas hombre-máquina, diagramas de proceso para un trabajo, diagramas de proceso por operario, diagramas de flujo, aquí dice viaje de material, son flujos, y diagramas del PER. Hay muchos más, pero nosotros nos quedamos con algunos que es importante manejarlos, que es el diagrama de proceso, de procedimiento y algunos hay de recorrido. El de recorrido mucho lo manejamos. El de procesos normalmente me muestra las operaciones. El de flujo o el de recorrido de procedimientos además me muestra qué operaciones debo hacer ahí, qué actividades debo hacer. El de recorrido me dice de dónde a dónde, cómo va a ir el proceso. Especialmente el de recorrido maneja diferentes diagramas, diagramas en L, diagramas en U, diagramas en S, dependiendo de cada proceso. El diagrama de hombre-máquina es cómo el hombre se relaciona con la máquina, la asignación de las operaciones. Esto era muy importante en la década del 60, del 70. Hoy en día esto ha cambiado. El hombre-máquina ya es más moderno. Yo ahorita puedo estar, mientras ustedes no me ven, me puedo estar peinando, puedo estar haciendo alguna cosa con mi máquina o aquí en mi escritorio, puedo hacer varias cosas, ¿no? Ya se ha modernizado. Finalmente puede tocar un pito aquí en mi casa, como hacen, toca el timbre y tengo que bajar a hacer un ratito. Hago varias actividades, no estoy... En cambio, antes tenía para cada hombre había una máquina, estaba asignada a sus operaciones, ¿verdad? Esto ha sido superado ya, ha sido mejor adecuado hoy en día, ¿verdad? Y a veces este diagrama de proceso para grupo cuadrilla era un proceso, yo no sé si les conté, pero antes que haya Kimberly había Cooper. Entonces el Cooper no tenía una máquina que era la máquina de empacar. Ahora tiene Kimberly, tiene una máquina empacadora. O sea, salen los papeles higiénicos y allá al fondo entra una matriz, se acomodan, pone sella con plástico y lo tira allá, ¿no es cierto? Antes no tenían que envolver, cada rolito lo tenían que envolver en papel. Entonces había una cuadrilla de personas que trabajaba para hacer esa operación y se medía el rendimiento de cada uno y cuando terminaban, todos tenían que tener al mismo tiempo para hacer un pack, ¿no es cierto? Entonces eso hoy en día también ha sido ya superado en algunos trabajos que son de tipo de manufactura manual, aún existe, pero en la mayoría de estos ya este proceso se ha hecho automático. Muy bien, este es un diagrama de proceso, un diagrama de flujo. ¿Por qué se llama de flujo? Porque tiene este símbolo. Cuando hay este símbolo, un rombo, eso quiere decir que es consulta que aprueba si sigue o no, pues se llama flujo. Si esto no funciona, si no es sí o si es no, vaya a hacer una cosa, si es sí, no te deja pasar en las operaciones, ¿verdad? Entonces, esta es la verificación de que si se cumple esta actividad o no. Si no se cumple, le manda a hacer otra. Si se cumple, sigue el flujo. Por eso se llama flujo, operaciones o flujo. Hay otros diagramas, ya hemos hablado de esto. Hay otros diagramas que, estos son diagramas de bloque.
cada uno de estos van mostrando cómo se hacen las operaciones. Aquí un proceso, dice proceso, un bloque, proceso, dentro de eso hay muchas operaciones. En la entrada hay muchas operaciones. Entonces, este diagrama es común para la alta gerencia. Los de alta gerencia manejan porque ellos son, perdón, ellos son los que entienden quiénes son los de las directrices, quiénes son los de la entrada. Esto es para gente que está comprometida dentro del proceso. Alguna simbología que es bueno manejar, tanto para las operaciones como para los flujos. Esto ya se lo han dado ustedes en administración 1 o 2, no sé, pero ya saben qué significa cada uno. Hoy en día se maneja mucho la parte de la informática y estos símbolos van con los flujos informáticos y con el flujo de operaciones. Otro diagrama de flujo un poco más complicado que se podría decir que este es un flujo, un diagrama de flujo y de procedimientos. ¿Por qué? Porque dentro de cada actividad, de cada unidad de la organización hay una tarea que hacer y cuando hay estos recorridos que va de tal, aquí por ejemplo en la unidad de contratación almacenan, después configura y tiene que volver al contratista. Todo esto es un flujo de operaciones también llamado procedimiento. Entonces cuando ustedes hacen un trabajo dirigido y no quieren escribir tanto, y quieren mostrar que conocen la ciencia, conocen la herramienta científica, esta es una competencia dura, una competencia fuerte. Entonces dicen, con esto ustedes pueden explicar un manual. Miren que primero va al contratista y de ahí después guarda su documento, porque hace un documento y se va al registro y en el que hace. Está mostrando qué hace, cómo lo hace. Lo guarda, lo consulta, lo almacena, ¿verdad? Entonces, este es un flujo de procedimientos, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí está, cada uno lo voy a hablar un poquito más, de dónde a dónde va. En cambio, el proceso te lo maneja en bloques y no te dice qué hace. Fíjense, aquí dice almacena, aquí documenta, aquí almacena, aquí consulta, ¿verdad? Esto habla por sí solo lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. También hay procesos, en este caso tenemos figurativos, a algunos les gusta mostrar con logos para que esto, por ejemplo, cuando uno pone una empresa grande, el alumno o el practicante se da cuenta qué cosa entra, qué cosa tiene que interactuar y salir. Esto es para enseñar y capacitar, ¿verdad? Y en cada uno de ellos siempre tiene que haber una retroalimentación o una aclaración. Este es un diagrama de proceso, pero incluido con insumos y además qué es lo que tiene que hacer. Los procedimientos hemos dicho que son, los procesos son qué se debe hacer y los procedimientos es cómo se debe, aquí está, cómo tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando yo les he mostrado este diagrama, aquí dice en el diagrama cómo tengo que hacer, aquí tengo que almacenar, aquí tengo que documentar, aquí tengo que almacenar, tengo que preguntar, ¿verdad? Entonces, por eso decía, ese es un diagrama de procedimiento. Importante es diferenciar. Proceso es qué debo hacer, procedimientos cómo lo debo hacer, ¿verdad? Ahí están algunas definiciones que tenemos que manejar, que tenemos que establecer, especialmente cuando entremos a la norma ISO. Yo ya no voy a hablar de esto, sino vamos a decir el caso de cómo se manejan los clientes en Coca-Cola. Haga un procedimiento, ¿qué hacen? Un procedimiento de cómo se atiende a los clientes en Coca-Cola. Ahí está el formato, ahí está cómo se trabaja. Los procedimientos son de dos formas. Los procedimientos pueden ser expresados en manuales.
se puede hacer un documento, un manual de 4 o 5 hojas. Los procedimientos son formatos, como yo les he mostrado anteriormente, son diagramas. En vez de escribirlo, pongo en diagrama. Los procedimientos es para que todos sus pasos, cada uno de ellos, estén respaldados con registros. Ya vamos a ver quiénes son los registros más adelante. Pero hay dos formas de manejar los procedimientos, con manual y con formatos. Los procesos solamente con formato. ¿Está bien? ¿Se entendió? Estoy recapitulando. Este es otro procedimiento, fíjense, esta es una operación, cortar piezas, esta se debe dejar en el depósito, se debe inspeccionar. En cada uno de ellos están las operaciones y qué debes hacer, cómo lo debes hacer, son las figuras y aquí está lo que tienes que hacer, inclusive asociados con tiempos, con personas, en este caso es con tiempos, pero puede haber con personas. Este es un procedimiento gráfico de formato. ¿Y para qué hacemos los procesos y los procedimientos? Para establecer, a veces es importante, casi todas las empresas tienen mapa de proceso. Los procesos son, el mapa de proceso es una descripción gráfica de cómo está estructurado el sistema de operación o el sistema de la organización de cualquier empresa. Aquí está la definición, dice, describe la actividad de la organización. La organización tiene miles de procesos, tiene muchos procesos, pero un mapa proceso va por una organización, por una empresa, por una fábrica, por una unidad de servicios. Entonces el mapa de procesos tiene 3 niveles. Esos niveles son, el superior se llama proceso estratégico, el proceso operativo y el proceso de apoyo. 3 niveles. ¿Qué es el proceso estratégico? Todas las unidades que se ocupan de planificar lo que vamos a hacer en la organización. Todo lo que es mando. Aquí están las personas que están creando a cada momento el rumbo de la organización, la capacidad de la organización. Los procesos operativos, ¿qué son los procesos operativos? Son aquellos procesos en los cuales se lleva a cabo las operaciones de la transformación del producto o del servicio. Todo lo que es mezclar, cortar, armar, secar, etcétera, etcétera, esos son procesos operativos, los que yo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Y cuáles son los procesos de soporte? Los procesos de soporte son aquellos que yo necesito para salir adelante. Si yo soy la fábrica de Coca-Cola, mi soporte es la fábrica que hace los envases. Si no tengo los envases, yo no puedo hacer nada. Yo soy Coca-Cola y si no tengo la empresa que distribuye, no puedo hacer nada. Ese es mi apoyo, mi soporte. Si yo estoy elaborando hamburguesas, mi apoyo, mi soporte es la energía, el agua, ¿no es cierto? Necesito agua. De hecho, que en todos el agua y la energía son fundamentales, son procesos de soporte, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros lo primero que hacíamos en nuestros informes era el macroproceso y en cada uno de ellos poníamos qué hacían en este nivel, qué hacían en este nivel y qué hacían en este nivel, ¿verdad? Entonces, aquí está un poco lo que dije yo y los macroprocesos se dan tanto para los productos como para los servicios, ¿verdad? Ahí está. Cada uno de ellos, este es un mapa de proceso. Arriba está todo lo que se hace para los procesos estratégicos, para los procesos operativos. Esta es una forma de mostrar un mapa de procesos. Este es un proceso de recorrido, por si acaso lo ven, va de dónde a dónde va, ¿verdad? Este es un proceso de máquina, hombre-máquina. Esta carga que se da a este hombre en este momento no puede ser al mismo tiempo en ningún lugar.
en ningún lugar, entonces vamos nosotros bajando y asignándole. Aquí puede trabajar usted trabaja con esta máquina, este hombre trabaja aquí con la máquina A y aquí viene con la máquina A y aquí viene, fíjense, no están al mismo lugar. Los que han llevado conmigo planning saben cuál es el método de Johnson. Este de azul, por ejemplo, termina aquí y empieza aquí, ¿no? Y este termina aquí y empieza aquí. Entonces, uno puede hacer ese diagrama que es importante para saber qué cantidad de ocio tiene y cómo puede asignarle otra máquina, ¿no? Aquí tenemos otra vez un ejemplo de mapa de relaciones. También hay de relaciones, cómo se relaciona cada unidad con cada unidad. Si este es de ida y por ejemplo, este va y vuelve acá, o este va para acá, ¿verdad? Tiene que haber un mapa de relaciones para que mostrarle al obrero, al que está ahí de la empresa, para que pueda tener idea de cómo funciona y no se equivoque. Por ahí no tiene que ir a este lugar, de aquí a aquí se comunica, ¿verdad? O entre estos se comunican, pero hay otros que no son de ida y vuelta. Es importante hacer un mapa de relaciones. Este es un proceso también de recorrido y de operaciones, porque ahí están las operaciones, depósito, transporte, demora, es un procedimiento. Este es un procedimiento porque me dice que tengo que hacer en cada uno de ellos. Un esquema de un diagrama un esquema para llenar o para construir un mapa de procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Bueno, con todas estas bases nosotros vamos a poder trabajar y ahora sí ya entramos a las ISO, ya vamos entrando de a poquito a la ISO 9000 y tendríamos que entrar con los principios, ¿verdad? Lo primero que se establece son los principios. La ISO 9000 de la versión 2015 tiene 7 principios de la gestión de la calidad, ¿verdad? Y vamos a decir cuáles son los 7 principios. Ahí tenemos enfoque al cliente, liderazgo, compromiso, ¿verdad? Enfoque a los procesos, toma de decisiones, mejora y relaciones con la gestión de las relaciones con el cliente. Cada uno de estos tiene una profundidad, cada uno de estos tiene una filosofía, se llaman principios. Y es importante definir lo que son los principios, ¿verdad? Los principios son muy importantes para la organización. Yo me voy a quedar aquí porque tengo clase ya a las 9:30 y vamos a quedar aquí. No voy a avanzar porque lo voy a enlazar a la ISO 9000, pero se los voy a mandar este archivo porque aquí están todos los principios, ¿verdad? Ahí está, los que vamos a ver. Y como lo van a leer un poco la ISO 9000, ya vamos a tener avanzado este tema, ¿ya? Lo voy a volver a tomar.